Buenas tardes, soy Alejandro Sebastián Góngora de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del tercer ciclo y el día de hoy voy a hablar acerca de las antenas y el uso del generador VHF. ¿Para qué nos sirve una antena en una aeronave? O de en sí, ¿de qué nos sirve una antena en nuestro tiempo? Bien, las antenas hoy en día sirven para comunicarnos entre nosotros. Sirven para poder escuchar el mensaje y recibirlo de una forma melódica o armónica y que no nos lastime a nosotros mismos. Debemos de tener en cuenta que una buena audición siempre va a ser importante a la hora de recibir mensajes. Bien, pero ¿para qué son las antenas para qué sirve una antena en una aeronave? ¿Y cómo es la antena en una aeronave? La antena de una aeronave es, tiene que ser lo más chico posible, ya que a la hora del vuelo van a haber muchas interferencias, ya sea por la turbulencia, ya sea por las aves, ya sea por el clima, ya sea por las diversas protuberancias que hayan nacido a la hora del vuelo. Bien, como mencioné antes, estas antenas sirven para comunicar el piloto con la torre de mando. En la torre de mando, gracias a esta antena, pueden comunicarse ambos y tomar medidas. Como por ejemplo en el caso de un accidente. ¿Qué pasaría si pasa algo, ocurre algo con los ventiladores, ocurre algo con la presurización del avión, ocurre algo con los trenes de aterrizaje, ocurre algo con el empenaje, ocurre algo con nuestros generadores, con nuestro motor? El piloto se encarga de comunicar diversos errores que pasan en la aeronave al transcurso de su vuelo y la torre de control toma medidas acerca de qué hacer, además del piloto, claro, que también tiene cierto nivel de profesionalismo y puede accionar hasta a este tipo de acciones. Sin embargo, la torre de control va a ser el que le avise en dónde puede realizar maniobras donde puede realizar maniobras en donde salga el menor número de gente perjudicada. Así que la antena sirve como medio de comunicación entre estas dos personas o estas dos entidades. Pero bien, vamos un poco más allá. Hablemos acerca de las ondas. Existen tres tipos de ondas, pero esta vez les hablaré de dos. Las ondas terrestres, las ondas espaciales y las ondas de la ionosfera, o iónicas. Las ondas espaciales impactan justo antes de entrar al espacio. Esto se dice así porque las ondas se atravesarán o se dirigirán hacia el cielo y en cierto punto antes de pasar al espacio rebotarán y llegarán a cierto punto. De igual manera pasa con las ondas de tierra. Las ondas de tierra existen tipos. En este caso tenemos las ondas de tierra que van directamente. Estas son conocidas como las señales de telecomunicación como las conocemos. Gracias a estas ondas de tierra podemos comunicarnos por nuestros teléfonos, por cualquier dispositivo móvil o fijo. Bien, de igual manera, antes de entrar a la parte experimental, la cual fue interactiva, pasamos a a los diversos componentes de una aeronave. En estos están nuestra antena, nuestro panel de control en el cual se encuentra el sistema auditivo, nuestro panel de control en el cual se encuentra el sistema de sonido, tenemos también transmisores, etc. Bien, ahora pasemos a las actividades. La primera actividad consistió en utilizar nuestro generador de funciones y nuestro osciloscopio para así poder medir o calcular diversas operaciones. Por ejemplo, ¿qué es lambda? Lambda es la distancia en la que se va una oscilación. Esa es una lambda. Una oscilación es una mitad de onda, es una onda en la cual pasa por diversos puntos y tiene dos ejes, X y Y. Lambda es la distancia que hay entre el inicio de la onda hasta el final de la misma. Bien, de igual manera calculamos el voltaje pico-pico. El voltaje pico-pico se da en todo el eje Y, del principio de la onda, desde el valle, como se dice, hasta la cresta. Posteriormente tenemos que hallar la frecuencia. La frecuencia es igual a la inversa del tiempo, y el tiempo es igual a la inversa de la frecuencia. Estas son las fórmulas básicas que debemos recordar. Nuestro osciloscopio y nuestro generador de funciones se conectó a una fuente de poder 220 AC alterna.
Esto es muy importante, debemos recordar siempre listar los EPPs, ya sean nuestros guantes, overoles, nuestras botas de suela de goma, etcétera. Los EPPs siempre van a estar involucrados en el trabajo de un inspector o de un técnico de mantenimiento aeronáutico. Bien, posteriormente a esta actividad, estuvimos calculando lo que se nos mencionó en clase, el cual fue el voltaje pico pico, la frecuencia, la antena, las antenas, la antena real, antena imaginaria. Lambda medios es la antena real y la antena eléctrica equivale a lambda medios menos el 5% de lambda medios. Esas fueron las fórmulas básicas con las cuales se requirieron. Posteriormente, concluimos en el guardado de los objetos, se nos explicó y se nos inculcó mucho lo que son los CPPs, ya que siempre, siempre van a ser muy importantes. Bien, ahora voy a agregar la segunda tarea, el cual consistió en utilizar un multímetro y con un medidor de temperatura. En este caso era un cable el cual tenía doble conector en el multímetro y tenemos que apretar o dirigirnos con la ruleta en la opción temperatura, Celsius, Fahrenheit, etc. Nos dijimos esa opción y esta experiencia fue muy corta, pero fue muy entretenida ya que pudimos calcular o observar el ambiente que nos rodea en ese instante. Nuestro ambiente, o en esa época, en el jueves, perdón, hacía mucho calor y el clima decía aproximadamente 30 a 29 grados. Así que el profesor nos dijo, prueben. Así que colocamos nuestro sensor, que era un cable, y la punta era un pedazo de metal, el cual absorbía o sentía la humedad, el calor y diversos sentidos del ambiente. Así que lo pusimos al aire y en el multímetro salió 28 grados Celsius. Es un aproximado y tiene margen de error siempre de +1, +2, -1, -2. Bien, pero ¿a qué nos sirve esto en un futuro? En un futuro, conocer acerca de las antenas de comunicación en una aeronave nos abrirá muchas puertas en el mundo aeronáutico. ¿Por qué? En el mundo aeronáutico, en nuestro país, nuestros técnicos son muy escasos y muy pocos tienen la experiencia laboral. Prácticamente en estos días son adultos mayores los cuales están trabajando en los aeropuertos, los cuales realizan carga, descarga de combustible, realizan reparaciones, realizan las fibras, realizan diversos tipos de cosas. Así que saber acerca de las antenas de comunicación, el cómo reparar esas antenas son muy importantes para nuestro futuro laboral. Bien, esa es toda la experiencia de nuestro primer laboratorio. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.